Luego de haber conocido Santi Espíritus y sus lugares más importantes, su gente, su modo de vida, el costo de esta y haberles dado algunos tips para ahorrar dinero si van allá, es momento de marcharnos y lo vamos a hacer al estilo menos costoso. En este viaje, también improvisado como los anteriores, sin pasaje, no porque no quiera, sino por la dificultad de obtenerlo. Se me hace raro que entre provincias sea tan difícil moverse. Me llevo buena impresión de Santi Espíritus, me parece un lugar agradable y muy barato, sobre todo eso. Sí, la venden en La Habana. No, esta no. Las que venden en La Habana son las eléctricas. Son eléctricas, es verdad. Estas son de gasolina. Estos son equipos hechos por nosotros mismos. Ya. Motores rusos. Y se le saca. Da dinero, ¿eh? El autobús que va para Santa Clara que voy a intentar abordar sale de la terminal vieja. Eso deben saber si van a hacer este recorrido. El pasaje en moto, 80 pesos moneda nacional. Quiero decir que si no me logro montar acá, voy a tener que hacer el recorrido en diversos carros, por tramos. Ahora es que empieza la aventura. La aventura de moverse de una provincia a otra sin pasaje. Revisando un poco las informaciones me encuentro que acá están las tarifas de los pasajes. Pónganle pausa si quieren. En la sala de espera hay personas que están acá desde por la mañana. Usted llega y si no hay cola entrega su identificación en la ventanilla y ahí lo anotan en la lista. Bueno, creo que este es el vlog más loco que he hecho. Un vlog viajando como mochilero. A inventar. Lo que hice fue ponerme en una lista de espera. A suerte y verdad. Me quedan 2 horas todavía. A ver si me logro montar ahí. Tengo 27 personas por delante. Dicen que cuando llegue el momento se forma el molote. Vamos a ver. Vamos a ver, de lo contrario tendré que ir a otro sitio, coger otra moto más, pagar nuevamente 80 pesos cubanos, llegarme hasta allá y entonces allá empezar a coger carro. De aquí a Cabaiguán, de Cabaiguán a no sé dónde y de no sé dónde a Santa Clara. 2 horas es tiempo suficiente para meditar y reflexionar y además planificar lo que vamos a hacer en los próximos viajes. Empezaron a llamar y en el primer llamado yo no clasifiqué, como decimos acá. En el segundo tuve un poco más de suerte. Este es el famoso pasaje. En el caso de los extranjeros yo diría que la tienen un poco más fácil porque pueden reservar a través de Vía Azul, pagan en MLC y se van a mover mucho más fácil. Los cubanos pasamos más trabajo. Cuando salí de Trinidad pensé que me iba a tocar un autobús como este, pero no fue así. Me tocó un camión. Casualmente los camiones son vehículos que tienen muchos accidentes en la carretera, algo que yo siempre he evitado y algo que nunca he aconsejado, principalmente para los extranjeros. Pero bueno, por suerte me tocó un autobús ahora. Acabo de llegar ya estoy incluso dentro de la habitación. Antes de salir para acá no pude comer nada porque sucede que los restaurantes estaban cerrados. Todos abrían a las 12 del mediodía. Entonces vine para acá y ahora lo que tengo que hacer es explorar el área. Les decía que tengo un ligero problema y es que por algún motivo la maleta perdió la combinación. Y entonces ahora tengo que usar alguna técnica
para abrir esto. Yo sé abrir maletas. No se asusten, esto no lo voy a romper. Yo sé cómo se abren estas maletas sin necesidad de tener la contraseña original. Antes de hacer eso, voy a salir a buscar comida. Por supuesto, eso es lo urgente ahora. Y cuando regrese, les voy a contar toda mi experiencia de viaje. Buscando dónde comer, entre una cosa y otra terminé perdido y di a parar al Dino's Pizza, una cafetería donde venden pizzas. Esto que van a ver acá son los precios, son bastante módicos teniendo en cuenta el valor del dólar. La oferta bastante limitada. Esta pizza de 135 pesos en teoría es de bacon, en teoría. Ya estamos de vuelta acá en la casa luego de haber almorzado algo. Recapitulando un poco, para venir de Santi Espíritus a Santa Clara, en el caso nuestro, los cubanos, lo que debemos hacer es tratar de reservar antes el transporte mediante autobús, si es que hay. En este caso, no sé por qué es tan complejo, siendo una distancia relativamente corta, está una provincia al lado de la otra, no sé qué pasa, que nunca hay transporte para reservar. Entonces, en ese caso lo que yo hice fue ir a la terminal de ómnibus y ponerme en la lista de espera. La lista de espera era una lotería, lo mismo podía salir bien que perder mi tiempo ahí esperando. Por suerte salió bien, como ustedes pudieron ver. Si hubiera salido mal, iba a tener que entonces tomar otro transporte, moverme hacia un tal hospital que hay cerca de la carretera central en Santi Espíritus, y ahí entonces tomar una máquina que fuera hasta Cabaiguán, de Cabaiguán otra máquina hasta Placetas, y de Placetas entonces a Santa Clara. Un poco complicada la vida de mochilero. Para los turistas, recuerden que la única vía es vía azul, lo otro es hacer esto mismo, combinar taxis de un lado a otro y de otro a otro, y así llegar hasta Santa Clara desde Santi Espíritus. Se me hace un poco complicado, pero al menos ya estamos acá. Entonces ahora empieza nuestra aventura acá en Santa Clara. Vamos a estar visitando los lugares más céntricos de acá, los lugares más importantes de acá, y para eso, como hemos estado haciendo, vamos a tener una anfitriona. Así que familia, nada, esta fue mi experiencia. Me agrada haberla compartido con ustedes para que más o menos tengan una idea de qué pudiera pasar si viajan acá, qué pudiera pasar también para los cubanos que están acá, cómo más o menos pudieran desenvolverse en situaciones como estas. Nada familia, un abrazo, se les quiere y nos vemos próximamente en la serie de Santa Clara. Bueno familia, les presento a nuestra anfitriona de acá, de la ciudad de Santa Clara. Ella se llama Amalia, tiene también un canal.